Bienvenidos, familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. Suscríbanse ya. Comenzamos. Todos conocemos la historia oficial. Pancho Villa, el centauro del norte, fue emboscado y acribillado en Parral, Chihuahua, en 1923. Una traición política que silenció al legendario revolucionario. Pero, ¿y si les dijera que hay otra versión? Otra, cuya historia obscura y siniestra nos la ocultaron para desviar otra posibilidad en la vida del centauro del norte. Tal vez con la idea de no alterar las conciencias de quienes siempre lo han amado. Una historia que nació entre las sombras de la revolución, entre lo oculto de las historias de las que nunca debieron de ser contadas. Un relato que pocos se atreven a mencionar por el temor que provoca el origen y nacimiento de esta leyenda, y que asegura que Pancho Villa no cayó por balas, ni por traiciones, ni siquiera por el odio de sus adversarios más acérrimos, sino por una maldición. Para entender esta oscura leyenda, debemos viajar atrás en el tiempo, a la madrugada del 9 de marzo de 1916, el lugar Columbus, Nuevo México. Villa, enfurecido por lo que consideraba una traición del gobierno estadounidense, lideró a sus dorados en una audaz incursión sobre suelo yanqui. El ataque fue brutal, sorpresivo, y dejó un saldo de muertos en ambos bandos. Fue la única invasión a Estados Unidos desde 1812, y humilló a la nación más poderosa del mundo. Lo que la historia oficial no cuenta es lo que supuestamente ocurrió en medio del caos, el fuego y los disparos. Se dice que entre los habitantes de Columbus había una mujer, una anciana conocida por sus conocimientos de las antiguas artes oscuras, una bruja para unos, una sanadora para otros. Su hijo, un joven soldado, cayó abatido durante el ataque de los villistas, rota por el dolor y la rabia. La mujer salió de entre los escombros de su casa incendiada y, mirando hacia la polvareda que dejaban los revolucionarios en su retirada, lanzó una terrible maldición. Con palabras arcanas, juró que el hombre que había traído la muerte a su puerta jamás conocería el descanso. Condenó su espíritu a vagar, a no encontrar paz ni en la vida ni en la muerte. Su alma, sentenció, quedaría atrapada entre dos mundos, atormentada por los fantasmas de aquellos a quienes había matado. No serían las balas las que acabarían con él, sino el peso de su propia sombra, y que los días de gloria venideros poco a poco se esfumarían como sombras en la oscuridad, perdiendo batallas y minando el entusiasmo en su gente más querida y cercana a él, incluyendo a sus dorados. La maldición, dicen, se selló con la sangre derramada en esa tierra. Villa y sus hombres regresaron a México, perseguidos por la expedición punitiva del general Pershing, y como una carga más, la maldición de la mujer dolida por la pérdida entrañable de su hijo. Pero algo había cambiado en el centauro. Quienes lo conocían notaron una nueva oscuridad en su mirada, una inquietud que no lo abandonaba ni en sus momentos de mayor triunfo. Se volvió más desconfiado, más solitario. Por las noches, sus hombres juraban escucharlo hablar solo, como si discutiera con espectros invisibles. Se quejaba de pesadillas recurrentes, visiones de rostros sin ojos y lamentos en un idioma que no entendía. Esto se guardó en el más obscuro secreto de su gente más cercana. No podía correrse la voz de que Villa estaba perdiendo el juicio. Algunos de sus dorados más cercanos, hombres supersticiosos del campo mexicano, empezaron a murmurar. Decían que el general ya no cabalgaba solo, que una presencia fría lo acompañaba a todas partes. Lo llamaban el soplido de Columbus, un viento helado que aparecía incluso en los días más calurosos del desierto chihuahuense, siempre cerca de Villa. La leyenda dice que era el primer indicio de la maldición cobrando fuerza, un recordatorio constante de la sentencia lanzada en tierras gringas, y que el mismo Villa ignoraba o fingía, pero que poco a poco iba calando cobrando fuerza mientras transcurría el tiempo. Pasaron los años. Villa se retiró a la hacienda de Canutillo, intentando vivir una vida tranquila, pero la paz nunca llegó. Los susurros se convirtieron en apariciones. Se cuenta que en los pasillos de la hacienda se veían sombras moverse por el rabillo del ojo, que las puertas se cerraban solas, y que el llanto de un niño a veces rompía el silencio de la noche. Se cuenta que Villa, el hombre que no le temía a ningún ejército, comenzó a temerle a la oscuridad, que constantemente escuchaba lamentos, y que el mismo Villa decía que era viento, reclamando la sangre de los caídos. Pasaba noches en vela, con su pistola en mano, esperando a un enemigo que no podía ver ni tocar. La maldición, dicen los que creen en esta historia, no buscaba una muerte rápida, buscaba atormentarlo, desgastarlo desde adentro, robarle el alma, antes de que su cuerpo cayera. Y así llegó el 20 de julio de 1923. La emboscada en Parral
fue el acto final. Pero para los creyentes de la maldición, los asesinos no fueron más que el instrumento del destino. Las balas no mataron a Pancho Villa. Simplemente liberaron al espíritu que ya estaba atrapado por el conjuro. Y es aquí donde nace el mito del fantasma de Pancho Villa tras su muerte. Los fenómenos extraños no cesaron. Al contrario, se intensificaron. En la hacienda de Canutillo, los trabajadores reportaban ver la figura de un hombre a caballo, vigilando los campos al atardecer. Una silueta inconfundible con su sombrero de ala ancha, que se desvanecía al acercarse. En Parral, en la esquina donde fue asesinado, la gente jura que en las noches de aniversario se escuchan los disparos, el rugido del motor de su Dodge y un grito de agonía que hiela la sangre. Pero el epicentro de su actividad paranormal es, sin duda, su tumba. O mejor dicho, sus tumbas. Recordemos el macabro episodio de 1926, cuando su tumba en Parral fue profanada y su cabeza, robada, jamás fue recuperada. La leyenda dice que la maldición de Colombas le negó el descanso eterno, y la profanación de su cuerpo lo condenó a buscar su cabeza para poder yacer en paz. Desde entonces, el fantasma de Pancho Villa se ha convertido en un jinete sin cabeza que recorre los desiertos del norte de México. Se le ha visto cabalgando en noches de luna llena por los viejos caminos de la Revolución, una figura espectral en su caballo, buscando incansablemente la parte de su ser que le fue arrebatada. Los camioneros que cruzan de noche por la carretera Chihuahua cuentan historias de una aparición que galopa junto a sus vehículos por unos instantes antes de desaparecer en la nada. Los descendientes de los revolucionarios y los habitantes de las viejas haciendas aún susurran estas historias junto al fuego. Hablan de un espíritu atormentado, no por la guerra, sino por una promesa de venganza hecha por una madre con el corazón roto. Dicen que el fantasma de Villa no es una entidad maligna, sino un alma en pena, atrapada por una fuerza más antigua y poderosa que cualquier ejército. ¿Fue realmente una maldición? ¿O simplemente el peso de una vida violenta que lo persiguió hasta el final? ¿Son las apariciones el producto de la sugestión colectiva o la manifestación real de un espíritu que no encuentra descanso? La línea entre la historia y la leyenda es delgada, y en el corazón de México a veces, los mitos tienen más fuerza que los hechos. Las leyendas como el Centauro del Norte se resisten a morir. Al contrario, renacen conforme pasa el tiempo y más gente se atreve a hablar de lo que saben y callan. Lo que es innegable es que, más de 100 años después, la figura de Pancho Villa sigue cabalgando, ya sea en los libros de historia o en las llanuras espectrales de nuestra imaginación. La maldición de Colombes quizás no esté en los registros oficiales, pero vive en la memoria de un pueblo que sabe que algunas deudas no se pagan con balas, sino con la eternidad. Gracias por adentrarse con nosotros en otra historia ignorada. No olviden suscribirse y regálenme una manita arriba. Si les interesa una historia en particular, háganmelo saber. Hasta la próxima.